Qué bendición volver a encontrarnos por medio de estas redes sociales que nos permiten llegar hasta su hogar. Dios le bendiga y Dios bendiga su fidelidad. Y qué bendición saber que ya en pocos días nos estaremos congregando en nuestra iglesia Bautista Shalom. 14 de marzo es el día de la reinauguración, hermanos. Allá les esperamos con mucho amor. Y usted que está desde su casa, seguiremos transmitiendo en vivo. Ponga mucha atención porque estaremos anunciando cómo estaremos transmitiendo en vivo. Así hoy continuamos sin más disciplinas espirituales. Estamos en la número 5 y la del día de hoy es orar es la clave para una vida de fe. Y nos vamos a apoyar en el libro de Nehemías y precisamente en el personaje que lleva el nombre de este libro, se llama Nehemías, y estaremos en el capítulo 1 con la oración de Nehemías. ¿Y cómo podemos introducir a Nehemías? La familia de Nehemías había sido deportada hacia, en su momento, lo que era el reino babilonio y posteriormente se convirtió en el reino asirio. Y en este momento es Jerjes el que está reinando. Y Nehemías, para bendición del pueblo de Dios, él es el copero del rey. Él está sirviendo al rey. Y en el libro de Nehemías, Jerjes es descrito con otro nombre, pero históricamente se le conoce como Jerjes. Por otro lado, Nehemías recibe las noticias deplorables que todo Jerusalén está destruido, las murallas, las puertas, todo ha sido quemado y consumado. Y para ubicarnos históricamente en dónde está, habían pasado justamente 1000 años desde que Moisés escribe la ley y también faltan 450 años antes de que venga el Mesías, más o menos. Entonces estamos ahí en medio. Han pasado 1000 años desde que Moisés está allá con el pueblo, sacando al pueblo de Israel, y ahora nos faltan 450 años para la venida del Mesías. Hay algunos teólogos, historiadores, teólogos bíblicos que dicen que más o menos es el año 435. Yo lo estoy ubicando en el 450 para tener una referencia más precisa. Por otro lado, los reinos del norte y del sur habían sido totalmente destruidos y cada uno invadido en su tiempo. Así que el reino del sur fue el último en ser invadido, donde estaba Judá. Los muros y las ciudades de Jerusalén estaban completamente destruidos. Lo que fue una vez la gloria de Israel, el templo de Salomón, estaba en el suelo. Lo habían destruido, piedra sobre piedra lo habían destruido. Y Nabucodonosor, que fue el rey que conquistó Jerusalén, había deportado casi a la gran mayoría de todo el pueblo. Así que por 70 años, en este momento aproximadamente, Jerusalén se había convertido en un pueblo fantasma. Y esto había sido profetizado por varios profetas como Jeremías, Isaías, Elías, Ezequiel. Todos ellos predijeron lo que iba a pasar si Israel no se volvía a Dios. Iban a ser invadidos por un rey. Y cada uno fue describiendo. Quien más lo dice abiertamente es Jeremías. Jeremías dice clara y abiertamente, Nabucodonosor va a venir y se los va a llevar. Pero el pueblo nunca quiso hacer caso. Y lamentablemente así somos nosotros. Dios nos advierte sobre muchas cosas y no hacemos casos. Los judíos que fueron deportados a Babilonia hicieron sus vidas allá. Se casaron allá, los que eran jovencitos y los que ya eran grandes que iban con su esposa, tuvieron que construir sus casas. Después de varias décadas de estar establecidos allá, ya no querían regresar. Habían hecho su vida, raíces y todo, amistades, ya sociabilizaban, trabajaban, producían allá en su nueva vida. Entonces, en la mente y en el corazón de ellos no estaba el deseo de regresar a la tierra prometida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y muchos de los judíos ocuparon grandes cargos prominentes. Prueba de ella es que algunos de ellos fueron cargos principales como Daniel, Sadrach y Abednego. Y por otro lado también vemos en el libro de Esther que ella fue la reina en la corte de Persia.
Así es de que en estas invasiones y en estos momentos en el cual el pueblo de Israel fue sacado de su tierra, muchos se establecieron plenamente sin querer regresar a la tierra prometida. Cumplidos los 70 años, tal como la profecía lo había dicho en palabra de los profetas, pero por instrucción de Dios y el Espíritu Santo, de los millones de deportados, solo 50,000 quisieron regresar cuando se abre la puerta para regresar. Este grupo que regresa con Esdras, con ellos regresan primero, empiezan a reconstruir el templo, estableciendo de alguna manera a renovar el fundamento espiritual que la nación de Israel tenía. Cuando la historia de Nehemías entra en escena, han pasado 100 años desde que el primer grupo regresó de deportados. Ahora, es importante afirmar que aproximadamente habían pasado 15 años después de que se escribe el libro de Esdras. O sea, cuando Nehemías empieza a escribir el libro y empieza todo el proceso, han pasado 15 años desde Esdras, ¿verdad? Cuando Nehemías llega a Jerusalén, según algunos historiadores, calculan que más o menos han pasado 150 años desde la destrucción de los muros. Y desde ese entonces estaban en el suelo. Los que regresaron con Esdras en varias oportunidades trataron de reconstruir el muro, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Parece ser que habían pasado 75 años de hacer grandes esfuerzos, de tratar de reconstruir los muros, pero no habían podido. ¿Dónde podemos ir a encontrar, digamos, una referencia? Está Esdras 4, del 6 al 23. Ahí vamos a observar cómo los enemigos vez tras vez intervinieron para que los muros no fueran reconstruidos. Así que por un largo tiempo los israelitas, los judíos realmente intentaron reconstruir el muro y finalmente se dieron por vencidos porque pensaron que era una tarea imposible y no pudieron enfrentar por 75 años a estos enemigos que ellos consideraron muy fuertes. Ahora, ¿cómo es que Nehemías logra en 52 días reconstruir lo que en 75 años no se había podido hacer? Ahí es donde entra el tema de hoy. ¿Por qué son importantes las disciplinas espirituales? Es la oración de Nehemías. Así que hoy estudiaremos el capítulo 1 y entenderemos cómo es que Nehemías aplica esta disciplina tan importante y logra el éxito donde todo un pueblo por 75 años había fracasado. Así que, hermanos, la oración de Nehemías es importante como un ejemplo de cómo desarrollar una disciplina espiritual. Vamos a leer los versículos 1 al 3 del capítulo 1. Siga conmigo, por favor. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, o sea, lo poquito que había quedado, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías vivía en el palacio real, en la ciudadela, le llaman en la ciudadela real, y vivía en la capital del reino. Nehemías era en realidad un hombre de gran importancia, aunque Nehemías se encuentra en una posición privilegiada a 1000 y tantos kilómetros de distancia. Su corazón no está en el reino donde él es copero del rey, sino que su corazón está en la tierra prometida. Y por eso es que él pregunta qué ha pasado con la gente. Nehemías entonces se encuentra más o menos a 1300 kilómetros de distancia de Israel, disfrutando de las mesas del poder, por lo que cualquiera pensaría que ¿por qué estaría él preocupado por otro pueblo, por otra nación que él nunca había conocido, nunca había puesto un pie ahí? Pero vemos cómo este hombre tiene un corazón para las cosas de Dios. Entonces el corazón de Nehemías estaba en el reino de Dios y por eso él estaba preocupado por lo que estaba pasando allá. Seguramente los padres de Nehemías
muchas veces habían puesto a que Nehemías vocalizara, memorizara el Salmo 137 y especialmente los versículos 5 y 6 que dicen así: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de mí no me acordare, si no me enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es muy probable que estos dos versículos Nehemías los tuviera en su boca constantemente y que sus padres se lo habían enseñado. Entonces, Nehemías siempre veía que si Jerusalén era importante para Dios, tendría que ser importante para él. Si en toda la Biblia Dios le daba una importancia a Jerusalén, al pueblo de Dios, a la simiente de Dios, Nehemías pensaba, para mí también tiene que ser importante. Entonces las noticias que Nehemías recibió no fueron alentadoras. El muro, las puertas, el pueblo mismo estaba muy mal. Le dicen que están en oprobio, están terriblemente mal. En la antigüedad, una ciudad sin muros y sin protección era fácil presa de cualquiera. No tenían defensa ni protección en absoluto. Y sin protección es imposible conservar cosas de valor, porque cualquier enemigo podía entrar y robársela. Los que vivían entonces en Jerusalén vivían en zozobra, ya que no sabían en qué momento los iban a atacar, en qué momento iba a llegar cualquier tribu, cualquier pueblo, cualquier nación y volver a agarrar a sus hijos, esclavizarlos y llevarlos como habían sido llevadas las generaciones pasadas, de hacía 7 décadas. Y en este caso habían sido muchas las invasiones. Por otro lado, el templo, aunque Esdras lo había empezado a reconstruir, nunca podían embellecerlo, nunca podían poner cosas de valor, porque en cualquier momento iban a ser presa fácil de cualquier invasión. Así la vida de los judíos en Jerusalén era una afrenta, era un oprobio, era una desgracia. Y hermanos, hermanas, amigos, familias en Cristo, con mucho amor, permítame decirle que Dios desea que nosotros no vivamos en desgracia. Mire, lo he dicho muchas veces. Es triste que cuánta gente entra a su casa, abre la puerta del refrigerador y dice, ¡ay, mi agua fría hay aquí! Pero no es el deseo de Dios que usted vive en desgracia. La Biblia dice que Dios desea que nosotros seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Versículo 4. Cuando oí palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Voy a repetirle. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. O sea, se aguadó de las piernas. Fue un impacto tremendo para él. E hice duelo, un dolor terrible, por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías al escuchar tan fatales noticias? Fue una situación de impotencia. Fue tan doloroso escuchar que se le aguadaron las piernas. Se sienta, llora y empieza a hacer oración y ayuno. Dios hizo primero un impacto sobrenatural en el corazón de Nehemías para que en él pudiera nacer un impacto sobrenatural al impactar la vida de otros. Por 75 años nadie pudo hacer nada. Y Nehemías en 52 días construyó una obra sorprendente. Dios con mucho tiempo preparó el corazón y la posición encombrada de un hombre llamado Nehemías para usarlo oportunamente y que fuera sensible al dolor de su pueblo. Dios siempre prepara y preparará hombres y mujeres que tengan un corazón especial para su obra, para su reino, para las sensibilidades de los problemas de la iglesia, de la comunidad. Ahora, es evidente que Nehemías no podía hacerlo solo, a menos que tuviera dotes de liderazgo y una influencia sobre los demás. Permítame decirle que todos somos líderes. Usted es líder en su propia casa, en su empleo, al caminar diario. Siempre usted va a ser de influencia de alguien. Y la pregunta es si usted es un buen líder o un mal líder. Si usted es una buena influencia o una mala influencia en su casa, en el hogar, en el trabajo, en la universidad.
Todo creyente debe prepararse para enfrentar la vida cristiana. No hay victoria sin batalla, tampoco encontraremos oportunidades sin oposición y tampoco hay victoria sin esfuerzo, sin diligencia, sin entrega, sin pasión, sin devoción. No hay victoria. Dios nos llama a ocupar posiciones de liderazgo sin importar quién usted sea. Dios lo único que necesita es un corazón dispuesto. Los creyentes y especialmente los líderes debemos tener una visión. Y Dios había levantado a un hombre que pensó que sí era posible hacer lo que nadie había hecho en tantas décadas. Por eso hombres de Dios se levantan con grandes visiones. Y esa visión tiene que ser tan grande que los supere totalmente para que aprendan a depender totalmente de Dios. Nuestras visiones, nuestras misiones deben ser tan grandes que nos permitan depender totalmente de Dios. Es así que vemos nuevamente la reacción de Nehemías. Mire lo que hace Nehemías. Nehemías dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque la reacción de Nehemías fue más que una emoción inmediata. Algunas veces usted verá creyentes, líderes con una gran carga y dices que tengo una carga emocional de tal problema, de tal situación, pero con lo mismo que llegó así se fue. Pero cuando una carga permanece por mucho tiempo es porque es una carga que Dios ha puesto y que quiere ponerle solución. Entonces Dios había puesto esta carga sobre Nehemías porque en el corazón de Dios ya estaba la solución para eso. Ahora, por otro lado, vemos a Nehemías que no se queja. Veamos que eso no hace Nehemías. Nehemías no empieza a lloriquear. Nehemías no, es cierto, se aguadó del impacto. Pero una vez que él ya conoce, sabe lo que está pasando, ayuna y busca al Dios de los cielos. No empezó a decir, ¿por qué si somos tus hijos nos pasa esto? Si yo te acepté como mi Señor y Salvador personal, antes en el mundo no me pasaba nada malo. No, Nehemías no empieza a lloriquear ni a quejarse todos los días sobre el dolor, lo que le estaba pasando, por qué a él y por qué no a otra familia. Por el contrario, se puso a orar y a ayunar y a buscar con denuedo el corazón del Dios de los cielos. Ahora bien, es importante reconocer que muchas personas buscan a sus dioses con D pequeña que no pueden resolver nada. Por eso Nehemías oró al Dios de los cielos. La oración de Nehemías. ¿Cuál es la oración de Nehemías? Nosotros en detalle al 100% no tenemos todo lo que él oraba todos los días, pero Nehemías sí nos da algunas pistas aquí. Y es importante entender que la oración en la vida del creyente es esencial. Usted quiere tener una victoria en su vida, necesita orar. Todos los líderes, todos los creyentes necesitamos orar. Usted necesita orar por su hogar, por su esposa, por sus hijos, por su trabajo, por su comida. No dé todo por sentado. Y si usted tiene una visión, debe llevarla a los pies del Señor. Si usted tiene una visión grande en su vida, en su iglesia, en su liderazgo, llévela a los pies de Cristo, porque usted y yo necesitamos orar. Si nuestra visión no requiere orar, significa que ni es grande ni es de Dios. Pero si su visión es tan grande que necesite orar, probablemente sea una visión de Dios. Según algunos estudiosos de la Biblia, afirman que Nehemías pasó de 4 a 6 meses orando. Entonces el muro se construyó en 52 días porque había estado puesto sobre el fundamento de 4 a 6 meses de oración. Por eso es que en menos de 2 meses se puede construir. ¿Por qué? Porque fueron 6 meses de oración y ayuno. Cuando tengamos una carga espiritual debemos llevarla a Dios y dejarla allí y en constante oración mantenerla, pero ya en las manos de Dios. Usted ya ora porque está esperando la respuesta de Dios. No debemos quitar nuestra carga que sintamos espiritualmente buscando un entretenimiento, buscando cómo distraernos emocional.
cómo distraernos emocional o materialmente, porque lo único que haremos será postergar la solución del problema. Debemos recordar que la oración nos dará y nos renovará nuestras fuerzas, como el búfalo, como el águila, así, tal como dice Isaías 40:31. Versículos 5 al 7. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Aquí era lo que yo le decía, día y noche está orando. No sabemos todo lo que oraba. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Confesión de pecados. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces Nehemías, quizás esta es la fórmula, la clave. Nehemías viene con humildad a Dios. Él le dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Humildad inicia reconociendo que yo no soy Dios y que por mi condición extremadamente alejada de Dios y pecadora, yo necesito de Dios. Él afirma quién es Dios y que es tan misericordioso y que Él ayuda a los que le aman. Nehemías le suplica que esté atento a su oración, que esté atenta a su mirada, a las palabras de él. Nehemías sabe que Dios lo puede oír, que lo puede ver y que lo puede ayudar. Entonces tenemos que entender que solo Cristo rompe las cadenas. Por eso usted ponga la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No ponga la esperanza en nada más. A menos que aprendamos a depender de Dios, no podemos llevar frutos espirituales. Jesús mismo dice, lejos de mí nada podéis hacer. Así que necesitamos depender completamente de Él. Nehemías, por otro lado, la otra clave es que confiesa sus pecados. Confiesa los pecados del pueblo, los de su familia y los propios. La humildad, entonces, incluye confesar los pecados propios, los de mi familia y también los de mi comunidad. Y eso implica el hecho de que necesitamos ser honestos, sinceros. No debemos justificarnos cuando le estamos confesando a Dios nuestros pecados. Tampoco debemos culpar a otros por nuestro proceder. No le podemos echar la culpa, es que si Él no me hubiera dicho así, yo no hubiera contestado así. Del fruto del corazón habla la boca. Entonces, más bien, si usted y yo reconocemos que por nuestra culpa, por nuestro pecado, estamos como estamos, entonces aquí no valen las oraciones evangélicas trilladas. Señor, te pido perdón por si he pecado. Así he escuchado yo orar por si he pecado. Semejante pecadorazo, por si he pecado. Todos, dice la Biblia, todos somos pecadores. Por cuanto todos somos pecadores, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así de que todos somos pecadores. Nadie le puede decir por si he pecado. Usted ha pecado. Entonces él, ¿cómo es que ora? Él dice, hemos pecado. Él usa la palabra hemos. Yo y mi pueblo hemos pecado. No dice tu pueblo ha pecado. Entonces una vez que hemos comenzado a confesar, a sincerarnos con Dios sobre nuestro pecado, sobre nuestra condición, basado en su santa palabra, nosotros podemos pedirle. ¿Por qué le puede pedir? Porque usted ya se siente limpio. ¿Por qué podemos pedirle? Porque ya nos sentimos limpios. Y además, ciertamente, si usted es sincero en confesar, usted se siente limpio. Versículos 8 al 10. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Entonces Nehemías se acerca ahora a Dios orando, recordándole lo que Dios nos había prometido.
Esta es una forma poderosamente bíblica para acercarnos a Dios y pedirle que nos conceda, recordándole lo que él mismo había prometido. Nehemías dijo: Jehová, tú hiciste una promesa a la nación de Israel y hoy yo necesito que la cumplas. ¿Y dónde estaba esa promesa? En Levítico 26 y Deuteronomio 30. Este es genuinamente un gran secreto para orar. Es suplicarle a Dios en base a lo que Él se ha comprometido. Mire, cuando viene la Navidad y uno de sus hijos se acerca y le dice: papá, tú me prometiste en enero que... Y dice: ¿cómo se vino a acordar dice usted. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que a Dios le deleita, le encanta que usted se recuerde de su palabra, que su vida se fundamente en las promesas de Dios. Y un ejemplo de ello es Salmo 81:10, que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Mire qué precioso. Dios no abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, a menos que usted abra su boca y le pida a Dios que cumpla lo que le ha prometido. Nehemías hace algo más. Él citó una promesa condicional y esta era que el pueblo debía devolverse a Dios si guardaba sus mandamientos. Entonces Nehemías, en realidad, él no sabe si todo el pueblo quiere tener un avivamiento, pero Nehemías tiene el avivamiento. Y con Nehemías comienza el avivamiento diciendo: yo he pecado, mi pueblo y yo hemos pecado, yo me vuelvo a ti. Entonces Dios mueve el corazón de un hombre que está dispuesto a iniciar un avivamiento. Los grandes avivamientos no comenzaron con cientos de personas, comenzaron con una persona. El avivamiento en Chicago con Moody no comenzó con montones de iglesias, comenzó con un solo hombre. Los avivamientos en Inglaterra no comenzaron con grandes iglesias, comenzaron con un solo hombre. Y los avivamientos en Guatemala y en cualquier nación del mundo pueden comenzar con usted y conmigo. Verso 11. Y con esto vamos a terminar. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Como dije, Nehemías estaba orando y dispuesto a hacer algo. No era solo que estaba orando, estaba dispuesto a hacer algo. Nehemías no oraba como aquel hombre que oraba en Zacapa y que se ponía en la sala de su casa, se arrodillaba y empezaba a clamarle a Dios y le decía: Dios, te ruego que tú le des de comer a mi vecino porque él no tiene trabajo. Un día su niño de 8 años, de tanto oír al papá que oraba y oraba que le diera de comer al vecino, se levantó, agarró la canasta de la mamá, le metió frijol, le metió azúcar, le metió café, le metió pan, y hasta un bote de jalea metió el niño. Y se lo fue a bajar al vecino y le dijo: tenga, aquí le manda Jesús, le dijo. Y regresó a la casa y le dijo: papá, ya no sigas orando, ya el Señor le contestó la oración, le dijo. Entonces nosotros, es cierto que podemos orar, pero también debemos accionar. Y debemos estar dispuestos a actuar. Si Dios nos está llamando a cumplir una misión, una visión, un llamado. Y si no, al final, ¿por qué cree que nos quedamos en este mundo después de convertidos? Porque Dios quiere usarnos para su gloria. Entonces la oración de Nehemías dice que quería reverenciar su nombre. Y dice: concédeme gracia ante el rey de Persia. ¿Y por qué quería que le concediera gracia ante el rey de Persia? Porque él le iba a pedir que le concediera muchas cosas para ir a reconstruir los muros. Y Nehemías sabe, entiende que a menos que Dios no intervenga, el rey de Persia no va a ser movido. ¿Qué interés podía tener el rey de Persia en que se levantaran los muros a 1300 kilómetros de distancia de donde él estaba? No tenía ningún interés. ¿Qué interés puede tener usted de algo que está pasando en África, en China, a menos que Dios intervenga? Y hermanos, a menos que Dios no intervenga, Dios no puede mover el corazón de una persona que esté en el otro lado del mundo. Usted y yo necesitamos orar.
Usted y yo necesitamos clamar. Y Nehemías sabía que la única manera de que el corazón del rey de Persia fuera movido a misericordia con Nehemías y con aquella gran nación de la cual nacería el Mesías, tenía que tener una intervención divina, y esa solo podía ser hecha por Dios. Mire lo que le dice Nehemías: concédeme ahora buen éxito a tu siervo, dice. Esta es una oración de un hombre de acción, no de un crítico que espera que se solucione, que está diciendo: Señor, arregla las cosas. Señor, yo espero que tú pongas una solución. No, es la oración de un hombre que quiere ser parte de la solución. Nehemías no le pide a Dios que haga algo, que lo arregle, que lo solucione. Por el contrario, él pide ser parte de la solución. Miren, en las iglesias, en las familias, en todos lados siempre van a haber problemas. La pregunta que usted y yo debemos hacernos es: ¿yo soy parte de la solución o soy parte del problema? Así que usted y yo debemos ser parte de la solución si Dios nos ha puesto para ser sal y luz de la tierra. ¿Cómo podemos concluir el día de hoy? Orar es vital para una vida de victoria. Nosotros no lograremos nada en la vida, por pequeño, mediano o inmensamente grande que sea, a menos que Dios intervenga y a menos que usted no tenga una oración viva y eficaz en la cual usted y yo nos asinceremos con Dios. Dios quiere usarle, hermano, pero Dios quiere usarle con un corazón limpio. Y orar debe estar basado en las promesas de la Biblia. Orar debe estar con un corazón limpio, bendito, santo, y que usted tenga la disciplina de leer la Biblia. Nehemías conocía la Biblia, por eso le citó Levítico y le citó Deuteronomio, y de alguna manera le está recitando Crónicas. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y buscare mis caminos, entonces yo oiré desde los cielos. No lo dice literalmente, pero dice: si nosotros nos volviéramos, entonces tú sanarás mi pueblo, sanarás mi tierra. ¿Qué necesita sanar Dios en su vida? Su corazón, probablemente, su familia, sus hijos. Mire, Dios quiere intervenir en tanto corazón roto, en tanta familia destruida. Ahora mismo, ¿cuánta familia por la crisis de la pandemia se han desquebrajado? Solo de rodillas podemos restituir las familias, los trabajos, los hogares, la institucionalidad. Solo usted y yo somos llamados a clamar al Dios de los cielos. Le invito que el día de hoy usted ore, ayune si puede. Al final Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. La Biblia dice: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que Dios le bendiga y le espero en el siguiente de la serie.